Bueno, los dejo entrar por si quieren por ahí hacer una pregunta, si pensaban algo, de alguna pregunta, porque sigo con subjetivemas, pero por las dudas, que tengan alguna duda, como queda grabado, para los que no entraron todavía, siempre es útil. Y al final se corta y no tengo tiempo de que hagan preguntas. Igual hoy hay pocos, ¿no? Lamento, pero... Creo que eran 12 o 13, no me acuerdo, así que faltan poquitos. Sí, ahí estamos. Bueno, igual ya saben que me pueden interrumpir, no hay problema, no pierdo el hilo. Lo que decía es, con respecto a los subjetivismos, que todo lo que tiene que ver con lo bueno, lo malo, es lamentablemente subjetivo, no hay forma de determinarlo de una manera objetiva, no hay una máquina que mida la bondad o la maldad o la belleza o la fealdad y todos los intermedios, ¿no? Todas las posibilidades intermedias. O lo fácil o difícil, como decía antes, lo lejos o cerca, qué sé yo, qué es cerca. Y depende para qué. Depende para qué. Si uno está acostumbrado a caminar, 40 cuadras es cerca. Si a uno le gusta caminar o tiene un problema para caminar, es lejos. Qué sé yo. Por supuesto que las subjetividades no remiten, como ya lo hemos venido viendo también en otros momentos, no remiten solo a una individualidad absoluta. Todo lo contrario, la subjetividad generalmente viene de una cultura, una visión del mundo, una ideología, ¿sí? A veces una religión, pero bueno, la religión es parte de la cultura, ¿no? Por ejemplo, lo bueno o lo malo, en sentido moral, muchas veces está determinado por una religión. Entonces, bueno, evidentemente los que profesan esa religión tienen muy claro qué es bueno, qué es malo, pero los que no profesan esa religión no, o los que no profesan ninguna religión piensan otra cosa, sienten otra cosa y expresan otra cosa. Entonces siempre hay una subjetividad, pero que, aunque esté encarnada en el individuo, aunque esté manifestada por el individuo en su enunciado, viene de una cultura, una ideología, una visión del mundo que lo excede al individuo. Después puede haber variantes individuales, pero no hay que exagerar con eso. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos el gusto, el gusto, y somos únicos, y la verdad que no, en general no somos únicos. En cierto sentido somos únicos, pero en estos aspectos no somos tan únicos. Como el ejemplo que decía recién. Te puede no gustar Scarlett Johansson, obviamente, te puede no gustar, pero si uno hiciera estadísticas, obviamente a la mayoría le gusta un tipo de belleza determinada. Hay modelos de belleza que se ponen de moda, que van cambiando con el tiempo. A veces parece que en las mujeres se nota un poco más, ¿no? En el cuerpo femenino está más sometido a la moda, ¿no? Como que cambia más el tipo de peinado, el maquillaje, el tipo de cuerpo, etcétera. Pero también pasa en los hombres, también pasa en los hombres, quizá de manera más lenta, pero pasa también el tipo de belleza que puede tener un hombre o una mujer. Y no pensemos, obviamente, no solo en Occidente, pensemos en todo el mundo, ¿no? Pensemos en Asia, en África, etcétera. Por supuesto que se puede poner de moda la belleza andrógina coreana, sí, obviamente, pero es una moda también, ¿sí? Es una moda y empezó y va a terminar, ¿sí? Pero no es que a uno le gusta un montón, a un montón de gente. Pero bueno, no me quedo en eso solamente. Lo fácil, lo difícil. Eh, Sustantivo o adjetivo, pues lo mismo, pues yo hablo de que algo es bueno, ¿no? Es un adjetivo. Pero la palabra bondad es un sustantivo y es lo mismo.
Es lo mismo, la bondad es la característica de lo bueno y por lo tanto es también subjetivo. Adjetivo, sustantivo, no importa. Verbos, bueno, a veces depende, uno puede decir estoy muerto cuando está muy cansado, ¿no? A veces lo decimos, ¿no? Estamos muy cansados y estoy muerto, no doy más. Obviamente ese muerto es, en este caso particular, no es un verbo, es un participio pasivo, pero bueno, no importa, es un derivado del verbo, ¿no? En este caso un adjetivo, etc. He muerto, me he muerto, me morí, me morí. A veces uno dice eso. Ahí sí es un verbo conjugado, me morí. Por muchas razones. Puede ser por cansancio, puede ser por ternura, cuando uno ve un bebé o un gatito y dice, ay, me morí. ¿Sí? Bueno, evidentemente no me morí, porque estoy hablando, pero es un verbo utilizado en forma metafórica. Más que metáfora es una hipérbole, una exageración, que es una forma de metáfora. Ahí eso sirve, por ejemplo, también cuando se dice de un equipo de fútbol que le hizo X cosa a otro equipo de fútbol. Podemos poner ahí cualquier verbo. Supongamos, tal equipo destrozó a tal otro. Bueno, obviamente no lo destrozó, le ganó, en todo caso. Le ganó, le hizo muchos goles, sí, pero destrozarlo es una metáfora, agresiva, ¿no? Con un contenido negativo, obviamente. E incluso se pueden utilizar ahí, como ustedes saben, metáforas de tipo sexual, que son muy frecuentes en el deporte, que bueno, tienen todo un significado desde ya muy agresivo, pero además también dicen mucho del que las usa, ¿no? Una obsesión que puedes tener, ¿no? Pero bueno, voy a dar un ejemplo en ese aspecto. Hablo de los verbos en general. También caer, el verbo caer, ¿no? A veces se dice, no, River cayó con fulano. Bueno, cayó, ¿qué significa? Fue derrotado, si no cayó. Caer es caer de arriba para abajo, digamos, físicamente, ¿no? Pero bueno, caer es una metáfora en ese caso. ¿Sí? Se puede utilizar. Algunas eh, conectores, como yo decía antes, porque los conectores lógicos del tipo porque, por lo tanto, en consecuencia, ¿no? Cuando se usan en lógica, tienen un sentido totalmente objetivo, ¿no? Cuando se dice en un silogismo lógico, por lo tanto, es objetivo, ¿sí? Ahora, uno puede usar, por lo tanto, en cualquier caso, en una argumentación que no tiene nada que ver con la lógica, y por lo tanto va a ser subjetivo. Yo digo por lo tanto, pero no hay ninguna consecuencia ahí, no hay ninguna relación lógica, la pongo yo, ¿no? La pongo yo. Y está mal puesta, incluso. Pero bueno, será para convencer o será un error. Pero en todo caso, puede expresar la subjetividad del enunciador. O cuando digo pero, eso es muy interesante. El pero, ¿no? Cuando alguien usa pero, que es una conjunción adversativa, que establece una oposición entre dos partes de la oración, entre dos proposiciones, ¿no? Tal cosa, ¿no? X pero Y. Esa Y es contradictoria con lo anterior, ¿sí? Por ejemplo, llueve, pero salgamos igual, ¿no? Bueno, está bien. Salir, en general, cuando llueve, es bastante contradictorio. Sin embargo, se puede entender perfectamente. Ahora, hay expresiones donde se usa el pero de una manera muy extraña, muy subjetiva, por supuesto, digo, extraña en el sentido de decir, por ejemplo, que alguien, y esto se aplica justamente en muchos casos a mujeres, ¿no? Se dice, es linda, pero inteligente, ¿no? Eso se usa mucho, a veces dando vueltas, ¿no? Pero el sentido es ese. Pero, linda, pero inteligente, como si inteligente fuera lo opuesto de linda, como si todas las mujeres lindas no fueran inteligentes. Entonces, cuando yo señalo a alguien en particular y digo, pero inteligente, obviamente estoy proyectando una ideología machista en un enunciado, en esa palabra, pero que opone la belleza a la inteligencia, lo cual es un absurdo.
pero estoy proyectando, obviamente, una ideología machista, ¿no? O algo que también se usa, pero que tiene otro origen totalmente distinto, que es pobre pero decente, ¿no? Pobre pero decente es una expresión que a veces se utiliza en sentido eh, no figurado, como si los pobres no fueran decentes, ¿no? Como si todos los pobres no fueran decentes. Entonces fulano es pobre, pero decente. Ahí también hay una ideología de clase contra los pobres. En realidad la expresión significaba otra cosa antes, porque decente en la colonia, en la época de la colonia y un poquito después, decente significaba blanco, ¿no? Blanco o blanca, ¿no? Es decir, español o hijo de españoles. Entonces ser pobre pero decente significa ser pobre pero español o criollo, ¿sí? Pero criollo hijo de español. Entonces, bueno, ahí era más objetivo. Porque en general, por supuesto, los españoles y los criollos eran ricos, pero ocasionalmente había alguno pobre, porque perdía la fortuna, qué sé yo. Entonces se lo llamaba de esa manera. Pobre pero decente. De ahí, bueno, después esa expresión se la tomó de una manera demasiado literal. Y por supuesto subjetiva, porque, repito, se proyecta en esa palabrita toda una idea del mundo, que no es de todos, ¿sí? No es de todos, ¿no? Como repito, antes decía, no hay una máquina para determinar lo que es objetivo o no. En cuanto a la visión del mundo, ¿eh? En cuanto a la visión del mundo, no hablo de la ciencia, no hablo de un teorema, al contrario, recién di el ejemplo de la lógica, donde la subjetividad está en otro lugar, ¿sí? Pero no es evidente en la lógica o en una formulación científica, en un teorema, en una ley, ¿no? Una ley de la gravedad, que no son subjetivas, ¿sí? La inventó Newton, pero no es la subjetividad de Newton. La ley de la gravedad es comprobable, es otra cosa completamente distinta. No deja de ser un enunciado subjetivo, pero de otro tipo de subjetividad que no podemos meternos ahora en este momento. Quizá más adelante, si llegamos, puede ser. Pero bueno, estos son los subjetivemas, ¿sí? Son fáciles de ver, tienen que pensarlos desde ese punto de vista, que ustedes no tienen que proyectar su propia subjetividad sobre la palabra y reconocer que esa palabra no tiene forma de ser contrastada con la realidad, ¿sí? Proviene de lo que el enunciador piensa y quiere expresar, de su mundo interno, de su subjetividad, ¿sí? De su conciencia de individuo convertida en sujeto mediante el lenguaje, ¿no? Y de ahí, bueno, tienen todos los ejemplos que incluso que usamos con Bakhtin. El ejemplo de los diminutivos, otra vez, el ejemplo de los insultos, ¿no? Que funcionan como subjetivemas, ¿no? Y en cada caso hay una intención distinta. A veces el insulto es realmente insultante y a veces en otro caso el insulto puede ser cariñoso, ¿sí? O admirativo. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto un montón de veces a partir de Bakhtin, pero ahora hay que empezar a reconocerlo en los textos. Por eso voy a tratar de mostrarles, aunque sea en lo poco que queda, para empezar a ver cómo pueden ir analizando en principio eh, el texto. Les muestro por lo menos cómo es el texto si no lo vieron, si no tuvieron tiempo de verlo. Paciencia, ¿no? Lo pueden ver. Lo que pasa es que tengo que subir. Ahí está. Ahí está. Este es el texto que le mandé, ¿no? Modelo de análisis y redacción, temas de enunciación. Y lo que está en el cuadrado, digamos, está recuadrado, es el texto transcripto por mí, porque es una nota que salió en Clarín hace muchos años. En la década del 90, como les dije la otra vez, en medio de una epidemia de cólera muy severa, donde hubo muchos muertos, no solo en el norte, sino también acá, en Buenos Aires, digo acá, deístico, donde estoy yo, en Buenos Aires, no sé dónde están ustedes, pero digo acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en otras provincias. Por supuesto, más influida por el calor, por eso el norte, pero de todas maneras, el calor, digamos, no es una razón única,
sino el problema de la higiene, la falta de agua, ¿no? Ese es el problema, porque la cólera viene por la falta de higiene, por la falta de agua para higienizarse y para tomar. La falta de agua potable, los enfermos de cólera se mueren deshidratados, ¿no? Se van en agua directamente y se mueren en unos pocos días, ¿no? Y bueno, es un texto que se llama La peste es extranjera, por Héctor Tizón, como le dije, es un escritor, pero eso se lo digo yo. Ustedes no saben quién es Héctor Tizón. O pueden saberlo, obviamente, pero quiero decir, en principio, cuando uno lo lee, ni siquiera está aclarado. A veces los diarios se aclara quién es el autor, ¿no? Puede ser un periodista cualquiera, o cualquiera que opina, un médico, lo que sea. Héctor Tizón es un gran escritor argentino, jujeño, que vivía en Jujuy, era juez, ¿no? Hasta que se jubiló, bueno, en este momento era juez. Y bueno, acá está lo que se llama la bajada, ¿no? Y acá el copete, ¿no? Y después empieza el texto propio escrito por Tizón. Como yo le digo, tenemos a un nombre, Héctor Tizón, ¿sí? Ahí obviamente es un apelativo, ¿sí? Pero en principio ese nombre no nos dice nada. Tenemos que reconstruir la subjetividad del enunciador, ¿sí? Y acá va a ser importante porque el enunciador establece una posición subjetiva muy fuerte respecto a lo que está pasando, muy clara, ideológicamente, moralmente, y además se sitúa en ese lugar, se sitúa en Jujuy. Ahora, como yo les dije ya en la otra clase, para que vayan viéndolo, en realidad, en la verdad, digamos, en la realidad de la enunciación, fuera del enunciado, no sabemos dónde está el enunciador. Mejor dicho, el autor. El enunciador sí. El enunciador está en el norte. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo lo dice? Pero el autor no sabemos. El autor puede haber estado en Buenos Aires, puede haber estado en China. Crear, proyectar un enunciador que estuviera en Jujuy. ¿Sí? Es perfectamente válido, no es un engaño, ni siquiera es una ficción, ¿no? Siendo jujeño, tiene todo el derecho de hacerlo. Puede haber viajado después o antes, bueno, no importa, ¿sí? Pero lo que nos interesa reconstruir son las circunstancias que están presentes en el enunciado, ¿sí? Lo que está fuera del enunciado no podemos saberlo. Yo se los cuento porque yo lo conozco, pero lo conozco a través de otros enunciados, ¿sí? Y también es cierto que lo viví, pero lo viví ¿cómo? Lo viví viéndolo en los medios de comunicación, leyendo los diarios, siempre mediatizado por un conjunto de enunciados, ¿no? No la realidad. Sí, yo por ahí podría haber estado enfermo de cólera, me podría haber enfermado de cólera, porque en aquella época uno se empezó a sanitizar la verdura, por ejemplo, ¿no? La verdura, la fruta, con lavandina, porque si no uno se podía agarrar el cólera y mucha gente se lo agarró por eso, por no lavar bien la verdura que venía contaminada, ¿no? Venía contaminada con, bueno, con materia fecal, digamos, ¿no? Que contenía la bacteria, ¿no? Eso pasaba, me lo podría haber agarrado yo, evidentemente, pero después el conjunto de lo que significaba la epidemia, obviamente no es algo que se vive, es algo que se conoce a través de distintos enunciados y uno va reconstruyendo de manera mediatizada. Si no tiene acceso a la realidad real, directa, vive una parte, la otra la reconstruye como puede. Bueno, pero pasemos a algunos ejemplos que de entrada nos... primero lo voy a ver si lo puedo pasar un poquito hasta abajo. Fíjense que es largo, ¿no? Termina acá, en la segunda página, que dice, tomado el diario Clarín, principio de la década del 90. No, no, la fecha nunca más lo volví a recuperar, porque no está en Internet, ¿no? El original no está en Internet porque no había en ese momento Internet, obviamente. Y entonces, bueno, después dice análisis del sistema enunciativo del texto de la peste extranjera, una manera de llamarlo, una manera de llamarlo. Y el primer punto es justamente deixis personal y apelativos. Están juntos, podrían estar separados. Podrían estar separados. Puede ser deixis personal por un lado, apelativos por el otro. Perfectamente. Y después, deixis espacial
o localización situación espacial. 3, deixis temporal o localización situación temporal, porque bueno, hay mucho para analizar, entonces lo separé para que sea mejor todavía, pero podría tomarlo junto, podría preguntarles deixis temporal y espacial, pero ustedes lo tienen que separar así, ¿sí? No mezclar, sino separarlo como está separado acá. Y después, subjetivemas y campos semánticos, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Que podamos ver qué son los campos semánticos si podemos. Y ahí lo corté, ¿no? Ahí lo corté. Pero como yo les dije, lo que les conviene hacer es tratar de leer y marcar las cosas que ustedes ven y ver si después coincide. Y ver si después coincide con lo que yo marqué. Porque ya que tienen la respuesta, entre comillas, la respuesta, bueno, pueden practicarlo y ver si después coincide con la respuesta. Como quieran, sirve para practicar, de ambas maneras posibles, ¿sí? Y ver cómo se puede redactar. Fíjense esta cuestión, ya de entrada, ¿no? Desde principios de año. Yo acá lo que voy a hacer es ir analizando todo lo que hay, pero mezclado, porque si no tenemos que ir y venir, ir y venir, y venir, es un plomazo. Ya eso está hecho aparte, está escrito aparte. Entonces yo lo que voy a marcar es lo que voy viendo a medida que aparece. De vez en cuando le voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Pero yo voy marcando así porque si no, pues, voy marcando todo lo que vamos viendo, lo que va apareciendo. Fíjese, desde principios de año es un deíctico temporal de anterioridad, toda la expresión, porque obviamente es desde principios de año hasta la fecha que está marcada con el hay, que indica presente. Hay es el verbo haber conjugado en presente. Por lo tanto, es una deísis temporal. Y está marcando el presente, el momento de la enunciación. Está diciendo, hoy hay casi 600 casos. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde el principio de año. ¿Sí? Fíjense que hay una fecha, tendría que haber una fecha, porque todos los diarios tienen una fecha, ¿no? Arriba aparece la fecha. Acá no aparece, pero si uno toma esa fecha, es la fecha indicada por el hay. Y si uno moviera la fecha a, supongamos, 2 meses más, 3 meses más, seguramente iba a haber más casos. Se iban a sumar más casos. Quiere decir que es deística esta expresión, desde el principio de año. Es como decir hace 3 meses. ¿Sí? Supongamos que fuera mitad de año, ¿no? Serían 6 meses, hace 6 meses. Pero si yo lo digo a fin de año, sería hace 12 meses. ¿Sí? Pero si yo lo digo el otro año, obviamente no puedo decir desde el principio de año, tengo que decir desde el principio del año anterior, ¿sí? O desde el principio de 1997. Es una referencia deística. Acá es interesante el casi como un ejemplo de subjetivema. Porque fíjense que lo que sería un número exacto que se podría dar, ¿sí? Un número exacto es objetivo. ¿Sí? Es un número exacto. Puede ser mentira, pero no es subjetivo. Al ponerle casi, ¿sí? No sabemos cuántos son. Y ese casi, como sabemos, ¿sí? Puede ser más o menos. Es como si yo les preguntara, haciendo un parcial, ¿no? ¿Ya terminaste? Y ustedes me contestaran, casi termino. Y capaz que le falta medio parcial. Y para mí no es casi, ¿sí? Pero bueno, me dicen casi. ¿Qué sé yo qué es casi? Una respuesta, un párrafo, una frase o medio parcial. Es lo mismo, ¿qué es casi? ¿Sí? Suponemos que no serán 500 casos, porque 500 casos no va a decir casi. Estará entre 550 y 600, pero implica, sí, un subjetivema. Porque ¿qué es casi? Es como muy, por ejemplo, cuando uno dice muy, ejemplo de subjetimas que no di antes, los agrego ahora, muy, mucho, poco. Por eso decía que se pueden unir dos subjetivemas, muy bueno.
¿no? Fulano es bueno, o fulano es muy, muy bueno, ¿sí? O más que bueno. Todo eso es un subjetivo más. O son dos unidos. No importa, es lo mismo para el caso. ¿Sí? Después, yo no lo veo acá, 600 casos de cólera registrados en Jujuy. ¿Qué sería en Jujuy? A ver si alguno se anima. Tenemos un poquito de tiempo, así que vale la pena que piensen un poquito. Estamos en una hora no propicia para pensar, pero bueno, es el horario del práctico, ¿no? Yo quiero ver Masterchef también, pero bueno, tenemos que trabajar un poquito. ¿Qué sería en Jujuy? Como Se Daisy, ¿no? refiere a la localización espacial. Una ubicación espacial, ¿de qué tipo? De las ¿Es tres que había, absoluta? ¿verdad? Porque es algo fijo. Es algo fijo, No entonces, ¿cómo varía se de llama? acuerdo a la situación enunciativa. Claro, exacto, ¿cómo lo llamábamos? ¿Absoluta? Perfecto, perfecto. En realidad, lo que vos explicaste al principio es lo que vale, ¿sí? Es lo que vale, la explicación es lo que vale. El nombre es importante, pero más importante es la explicación. Si ustedes me dicen, en Jujuy es una referencia espacial, localización espacial, absoluta, está bien, pero me falta la explicación. ¿Por qué es absoluta? ¿Por qué es absoluta? Es más importante la explicación, ¿sí? Es más importante la explicación. Ojo con eso, ¿sí? Porque no es cuestión de adivinar, porque si me dicen absoluta, bueno, digamos, entre tres pueden adivinar. De alguna manera pueden adivinar, ¿sí? Es como el ustedes que tiene dos posibilidades y entonces me tiran una u otra, tienen 50% de probabilidades de aprobar. No, tiene que explicarlo, tiene que explicarlo. Y en este caso, como bien, muy bien dijo Alexia, primero lo explicó y después se acordó de cómo se llamaba, ¿no? Está perfecto, está perfecto. Y efectivamente es una situación fija. Por eso digo que en este caso el enunciador podría estar en cualquier lugar también, ¿sí? No solo el autor, sino el enunciador también. Bueno, fíjense acá, muchos, justamente el ejemplo que se me estaba viniendo a la mente de subjetivema aparece acá, ¿no? ¿Qué son muchos? ¿Cuántos son muchos? ¿Cuántos son muchos? ¿Dos, tres, cuatro, 100, 1000, 20.000, 30.000? ¿Sí? Hay un chiste de Woody Allen que es así, ¿no? ¿Cuántos? Supongamos, ¿cuál es tu número de besos preferido? Y la respuesta es muchos. No es un número, no es un número, pero es un concepto, digamos, ¿no? Un concepto, muchos, muchos. Porque 10.000, puede ser 10.000, puede ser 20.000, puede ser 30.000, pero es un subjetivema, porque lo que es muchos para uno puede ser pocos para otro, ¿sí? O muy pocos, incluso. Entonces, bueno, dice la epidemia de cólera que azota, fíjense que es un verbo, ¿no? Que se aplica habitualmente a un látigo, a un golpe determinado, ¿sí? Es un verbo metafórico, utilizado metafóricamente, ¿no? Como golpea, se podría usar muchas veces, se usa golpea, ¿no? La epidemia golpea, ahora se usa mucho, bueno, justamente, la pandemia golpea. Bueno, es un verbo utilizado metafóricamente. Desde el año pasado, ¿qué sería ahí? A ver quién se anima con desde el año pasado. Un ejemplo que hemos usado en su momento, ¿no? También. Díctico temporal también. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Desde el año pasado. ¿Sí? El año anterior a este en el cual está escribiendo, ¿no? Distinto a este que era desde el principio de año, pero bueno, ese es otro. Desde el principio de año son los 600 casos. La epidemia empezó el año pasado, ¿sí? Si yo lo tuviera que escribir ahora, no podría escribir eso, no podría escribir la epidemia de cólera empezó el año pasado. No, porque fue hace mucho tiempo, hace 30 años, ¿no?
Entonces, obviamente es deíctico, claro, una referencia temporal, deíctica, de anterioridad respecto al momento de la enunciación, que está marcada temporalmente por el verbo azotar o el verbo llega, que están en presente. Están en presente y esos también son referencias temporales, ¿sí? Deícticas, que indican el presente de la enunciación. Ahora, en este momento. ¿Sí? En este momento. Fíjense que esto no está escrito de todas maneras no está escrito por el enunciador, ¿no? Porque está escrito siempre el copete, lo escribe el editor, ¿no? Por eso dice, para el autor de esta nota, ¿cómo lo dice él? No, esto es porque lo escribió el editor, ¿no? Es un resumen escrito por el editor, por eso le decía que el texto empieza realmente desde acá. Pero fíjense que, de todas maneras, el autor de esta nota es un apelativo, ¿no? Está bien como ejemplo, es un apelativo, el autor de esta nota. Y muy interesante de ver en este caso, como ejemplo, esta nota es una referencia espacial, la anterior en Jujuy era absoluta. ¿Esta cuál sería? A ver, está más difícil, a ver si se animan. No es absoluta, porque no es un lugar, no es un lugar fijo. Un lugar fijo, digo, de lugar concreto, ¿no? Como bien dijo Alexia, fijo, pero en el sentido de lugar concreto. En este caso, ¿qué es? Espacialmente Se hablando. refiere a contextual, sería. Perfecto, Se buenísimo. refiere a ese mismo contexto, digamos. No, contexto no, cotexto. Claro, pero digo a la nota en sí, me refiero. Claro, la Como, nota que está acá abajo. La nota que está acá abajo. Entonces siempre va a ser esta nota. ¿Sí? Siempre va a ser esta nota. No una nota que esté en el contexto, sino que está en el contexto, está acá abajo. Y entonces siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. ¿Sí? Si yo le hablara a Tizón, pobre que está muerto, ¿no? Pero sí, qué sé yo, si jugara a la tabla Ouija y lo invocara al espíritu de Tizón, le podría decir, ¿te acordás de aquella nota que escribiste sobre la epidemia de cólera? Aquella nota, eso sí sería deístico. Aquella, ¿no? Y por ahí me contestaría, no me acuerdo, porque ahora estoy escribiendo esta nota, ¿no? Entonces es otra nota. Eso sería deístico. Pero acá no, esta remite a todo esto que viene acá abajo. Y siempre la relación es inmóvil, es cotextual. Es fija también, pero en el sentido de lo cotextual. ¿Sí? No cambia nunca. De hecho, la estamos leyendo y entendemos perfectamente, no hace falta cambiarlo. ¿Sí? Si pusiera aquella no tiene sentido. ¿Cuál es aquella? ¿Sí? Bueno, me interesa entrar más en lo que dice él, pero de todas maneras, ya falta poco igual. Piensen acá en interesantes subjetivemas como inevitable, ¿no? Que después lo vamos a ver porque lo va a usar, y eh, probablemente pobreza y desprotección también. Sobre todo desprotección es fundamental, ya lo vamos a ver por qué. ¿Sí? La pobreza es cierto que se puede medir. Entonces ahí podríamos dudar, pero por el contexto, por cómo lo está usando el autor, en realidad es un subjetivema también. Pero si fuera una medición de pobreza hecha por algún instituto, por la UCA, por el INDE, cualquier instituto, bueno, suponemos que es algo objetivo, hasta por ahí nomás, hasta por ahí nomás. ¿Sí? La pobreza es relativa, en todo caso, ¿no? Porque todos somos pobres frente a los ricos, pero también somos menos pobres frente a los que son más pobres que nosotros. Hay muchos que por ahí nos consideran ricos. Y sí, puede ser, ¿sí? Puede ser. Así que hay que tener cuidado con eso. Es delicado y muy ideológico en ese sentido, porque depende mucho de la clase social, que se considera pobreza o no pobreza, ¿sí? Digo, es un tema delicado. Pero por eso me gusta subrayar mucho inevitable, porque, bueno, ¿qué es algo evitable o algo inevitable? Habría que fundamentarlo. ¿Y qué es desprotección?
¿quién desprotege a la gente? Interesante, ¿no? Eso es lo que va a desarrollar después. Y la gente, bueno, acá tenemos otro apelativo. Que no aclaré mucho, ¿no? El autor de esta nota es un apelativo de tercera persona, singular, ¿no? Es un delocutivo, no es deíctico, ¿no? Y la gente, bueno, en realidad sería plural, aunque en realidad como sustantivo es un sustantivo colectivo. Entonces requiere muchas veces, en realidad requiere verbo en singular. No es lo mismo, no importa. La cuestión es que es de tercera persona. Es delocutivo. Si es singular o plural, bueno, podemos desarrollarlo mucho, pero no tiene mucha importancia. Al ser un sustantivo colectivo, obviamente, se trata de muchas personas. La gente es como decir las personas. Bueno, podríamos también evaluar qué significa la gente con respecto a las personas, el pueblo, los pobres, los vecinos. Bueno, comparado, también ahí hay cierta subjetividad en la palabra gente, pero es más complicado analizar eso. Es más complicado y por ahí no se darían cuenta. ¿Sí? No es cuestión de marcar que todo es subjetivo. Bueno, después dice desde que el cólera asomó la cara en esta región, y acá hay varias cosas acá, ¿no? Por supuesto que tenemos asomó, un verbo que está en pasado, que indica anterioridad, pero me interesa mucho en esta región, porque acá justamente es donde el enunciador se sitúa, en esta región, en el norte argentino, en el noroeste, en Jujuy, en esta región. Y esto sí es una referencia espacial deística. No es esa o aquella región que están lejos de el yo. No, es la región en la cual está el yo. Y esto es el centro de toda la referencia espacial. Por eso me acuerdo que en esa época elegí este artículo, para poder mostrar no solo la temporalidad, que es muy fácil, sino también la espacialidad, que no hay muchos textos donde se vea la espacialidad. Bueno, ha pasado es un verbo que está, por supuesto, en pretérito perfecto compuesto, bien usado, ¿no? Que es totalmente deíctico, por decirlo de alguna manera. Si pudiéramos profundizar esto, veríamos que asomó no es deíctico, pero que ha pasado sí es deíctico. Pero por ahora no hacemos esa distinción. Nos quedamos, por supuesto, que con una referencia que en realidad toda la expresión ha pasado más de un año es deíctica. ¿Sí? Toda la expresión, desde ya. Porque si lo tuviera que escribir ahora, o de vuelta, tenemos que decir, ha pasado más de 30 años. ¿Sí? Es así. No, más de 20 años. Más de 20 años, no de 30. No, tan viejo no soy. Bueno, y después dice, desde el 1 de enero hasta hoy, ojo, hay una fecha, pero como no está completa y hace que sea hasta hoy, bueno, evidentemente ahí hay una deixis también, igual que la que estaba antes, desde el año pasado, desde principios de año, lo mismo, antes decía desde principio de año, acá dice del 1 de enero, es lo mismo, ¿sí? Se repite lo mismo, casi 600 casos, un par de docenas de muertos, ¿sí? Fíjense que era grave en ese momento, se va a cortar ahora, ¿no? Pero bueno, me voy despidiendo y esto lo seguimos la clase que viene. En ese momento un par de docenas de muertos, ¿no? 24 muertos, 30 muertos, 20 muertos, era gravísimo y ahora tenemos 700 todos los días, ¿no? Y nos parece que no es tan grave, aparentemente, ¿no? Nos parece que es igual. Pero bueno, en ese momento era grave para el autor y está muy bien que lo fuera. Bueno, no quiero que me corte otra vez esta máquina infernal. Los saludo. Hasta la próxima.